nos hemos planteado, ¿no? Hemos dicho que la estrategia es la columna vertebral de la campaña y la conducción significará quién está a la cabeza de esta estrategia. Entonces hay un principio, ¿no? El primer principio, no existen dos campañas iguales. El principio de la conducción estratégica es que no existen ni existirán dos campañas iguales nunca. Esto no significa, por ejemplo, que no existan factores constantes en nuestra ecuación, sino lo más importante es la organización. ¿A qué se referirá cuando decimos que no hay dos campañas iguales? Nosotros hemos tenido las elecciones de 2019 que han sido impugnadas y luego hemos tenido otras elecciones en 2020. Si habíamos hecho todo el paraguas de movilización de las personas, ¿habrá sido una campaña igual? ¿Qué creen ustedes? Porque lo único que habría cambiado es el candidato, ¿no es cierto? Se seguían presentando los mismos planes de gobierno, seguían presentando las mismas estrategias de gestión. Entonces, ¿sería la misma campaña, básicamente? ¿O qué creen ustedes? A ver, Melanie. Buenas noches, licenciada. Viendo el contexto en el que se dan las campañas, puedo decir desde mi punto de vista que no ha sido igual. Si bien el candidato ha cambiado, también el contexto cambia, como ser eso de la pandemia. Nadie se lo esperaba, entonces el postulante a la presidencia tiene que usar, digamos, estrategias para combatir la pandemia, como, no sé, construir más hospitales, dotar de vacunas. Entonces, desde ese punto de vista se ha cambiado un poco la estrategia de la campaña, podría decirlo, licenciada. Ya, muchas gracias, Melanie. Sharon. Licenciada, buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No entendí muy bien. Estamos desatentos, ¿no? Estamos hablando de la conducción estratégica y que estoy preguntando qué de similar tenían las campañas de 2019 y 2020, eran exactamente iguales. Mm, mm, no, no, licenciada, no han sido iguales del Ya, todo, ¿cuál ha sido su pero diferencia? eh, ay, no, es que estoy un poquito confundida con los años, si no me equivoco. Hubo conflictos pero no recuerdo bien los años. Permítame, por favor, estar segura. Voy a volver a participar después. 2019 y 2020. Por eso hay que estar atentos a la clase, no solamente conectarse, ¿no? Habíamos dicho que en 2019 hemos tenido la- las elecciones que han sido anuladas y no se ha tenido, o sea, no se ha elegido a nadie. Y 2020, posterior, dentro de un año exactamente, se ha tenido otras elecciones. Estas han sido iguales y estaban presentando la misma estrategia, el mismo plan de gobierno, el mismo plan de gestión, etcétera. ¿Habrán trabajado igual? Esa es la pregunta, Sharon. Alison, por favor, adelante, hasta que siga viendo los años y nos prestemos atención, les ruego, por favor. Afortunadamente pronto vamos a volver a las clases presenciales, así que ahí ya no vamos a tener estos conflictos que sí son propios también de la situación en la que nos ha tocado pasar clases, ¿no? Ya, adelante, por favor, Alison. Ujú.
Perfecto, Alison. Y sí, tienes mucha razón. Y más que todo, ¿por qué no eran iguales las campañas? Porque se nos ha venido una pandemia, ¿no? Una pandemia la cual nos ha cambiado todo el contexto y se han tenido que cambiar toditas los modos de poder llegar a las personas, en el sentido de que ya no podían hacer esto, lo que tú misma dices, estas concentraciones en ninguna de las plazas, en ningún lugar, porque no había posibilidad de hacerlas debido a la emergencia sanitaria. Entonces, de este modo se ha tenido que enfrentar una campaña, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y seguir, obviamente, con los otros tipos de campañas, que son campañas aire, ¿no? Y las que se han suprimido son las campañas tierra, ¿no es cierto? Las que tienen justamente estas características de tener contacto con la gente han estado absolutamente suspendidas. Pero pese a eso, igual se han realizado las campañas con los mismos planes de gobierno y demás, porque eran unas elecciones inconclusas, ¿no? Cuando no habíamos sacado un ganador plenamente por haber sido cuestionadas e impugnadas. Entonces, eh, por eso es que se ha manejado, ¿no? Y bajo la misma línea de los mismos candidatos, esta campaña hacia adelante. Sin embargo, ya había que pensar en otro tipo de, de estrategia propiamente, ¿no? Así que ha sido básicamente la misma, ¿no? Entonces, había factores constantes que eran los planes de gobierno probablemente y quizás un poco modificados, ¿no? Porque ya después de la pandemia había que enfocarse en qué es lo que necesitaba la gente y qué es lo que ha desnudado la pandemia, pues temas sobre todo de salud, de acceso a la educación, etcétera. Y en ese sentido, eh, tenían que llevarla adelante, ¿no? Entonces, por eso es que han cambiado los planes de gobierno y se han enfocado muchísimo más en la salud. Obviamente no han cambiado todo, pero sí los puntos más estratégicos de esto. Digamos. Permítame un segundito, por favor. Ya, la conducción estratégica. Permítame un segundito, por favor. Los docentes teníamos una capacitación a la cual desde luego no voy a poder asistir porque nosotros estamos con clases. Voy a excusarme y retorno en un minuto, por favor.
Bien, perfecto. Continuemos. Entonces, habíamos hablado de que esta conducción estratégica también tiene estos tres pilares de los cuales vamos a hablar, ¿no es cierto? Que los habíamos visto igual en una pirámide. Este concepto de cuarto de guerra del que estamos hablando y lo estamos estudiando, ya habíamos visto que proviene de una terminología bélica, de una terminología militar más que todo, ¿no? En esta guerra, por ejemplo, está sometida a la estrategia. La campaña siempre va a estar sometida a la estrategia, al igual que en la terminología militar, vamos a ver que tenemos a la estrategia como la base, ¿no? Para, ya sea para las estrategias militares o ya sea para, en nuestro caso, una campaña política, tenemos que tratar de seguir absolutamente la estrategia que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, cuando habíamos hablado de querer, saber y poder, querer básicamente va a ser la capacidad para poder desear, la capacidad para poder obtener algo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? El saber va a ser la capacidad de conocer cómo ejecutar, cómo es que lo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar todos nuestros conocimientos para poder ejecutar la campaña que nos hemos planteado. Y en tercer lugar es el poder, la capacidad para poder ejecutarlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con qué medios? ¿Con qué herramientas, etcétera, poder ejecutar, ¿no? Entonces, estas están ligadas entre sí y la conducción estratégica tiene que estar aliada de estas tres acciones sumamente importantes para poder llevar adelante la estrategia. El modelo de gerencia política nos habla de más o menos este tipo de organigrama donde vamos a ver quiénes se hacen cargo de qué. Habíamos visto un modelo bajo costo, que es muchísimo más sencillo, y este es un modelo de gerencia política, donde obviamente vamos a ver al candidato a la cabeza, porque es la cara visible de toda la estrategia política. Luego al gerente o al jefe de campaña, que se va a hacer cargo y es el que tiene que estar en conocimiento de todo lo que se va a realizar en la campaña política y el que toma también las decisiones. Porque el candidato tiene que estar en encuestas, debates, en entrevistas, qué sé yo, no va a ser no va a ser una persona que le ponga mucha cabeza a las finanzas o a tomar algunas decisiones, ¿no? Porque su labor es otra, la labor del candidato es otra, tiene que estar en otro tipo de aprendizaje. Del gerente, de la cabeza de la jefatura de campaña, se van a desprender el área de finanzas, que habíamos visto que va a ser todo lo que se refiere a recursos económicos para llevar adelante la campaña y por otro lado también la investigación, donde vamos a tener en este caso las encuestas y la investigación también de qué es lo que están haciendo todos los otros candidatos. La agenda, la gira también es otra parte de este modelo de gerencia política, quien va a ser quien organice toda la agenda del candidato, toda la agenda de lo que va a realizar en cuanto a encuentros con las personas, inauguraciones, todo, entrevistas, debates. Y la estrategia, ¿no? Las personas que van a estar dentro de la estrategia van a ser quienes estén también evaluando
cómo se va realizando la estrategia paso a paso desde cada uno de los puntos focales que hemos puesto para que se hagan cargo de una de estas acciones o actividades, ¿no? La organización estará dividida en lo que va a ser el control electoral, en la logística y en la seguridad. El control electoral que se va a organizar desde ya las personas que vivan en el mismo lugar, que tengan que estar en los colegios o donde se vaya a votar, eh, haciendo un control de que no haya situaciones anormales, etcétera, ¿no? Y haciendo un control también del conteo de votos que se hace al finalizar el día de la votación. En la logística va a ser igual, tanto para el día del día D como para toda la campaña. La seguridad igual, porque se tiene que tener mucha seguridad para proteger a nuestros candidatos y la seguridad también para proteger también a las personas claves de nuestra estrategia. Y la comunicación, ¿no? La comunicación que va a estar dividida en lo que es la publicidad, la prensa, los discursos que hay que prepararlos para el día D, para los días previos a previos al día D. Durante la campaña política hay que preparar también lo que van a ser los discursos, hacer que no sean muy tediosos y que el candidato no necesariamente tiene que memorizarlos, sino que este candidato va a tener que hacer un mapa mental, ¿no es cierto? Para poder tener algunos puntos estratégicos o tener unos puntos claves de los cuales va a hablar y haber tenido una conversación previa con la persona encargada para saber qué no debe decir o qué sería muy delicado decir en determinadas áreas, ¿no? Esto sucede sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto? Porque de repente si voy a Santa Cruz y no sé, pues les hablo que ensalzo demasiado al área altiplánica, desde luego que va a causar una molestia porque el regionalismo de cada lugar es pues la fuente también de su cohesión, ¿no? Entonces, lo mismo que si a nosotros nos vienen a decir que los hermanos de Santa Cruz son, no sé, como una competencia de quiénes serían mejores bolivianos, obviamente que a los del altiplano no nos va a gustar mucho, ¿no? Entonces, a todo lado del occidente no se puede enfrentar con el oriente y etcétera, etcétera, y lo mejor es tener un discurso muchísimo más homogéneo en el que no se tenga que estar haciendo ese tipo de rivalidades, ¿no? Y el contacto directo, que es sumamente importante, ¿no? En el contacto directo, nosotros, si tomamos una fotografía del candidato, por ejemplo, abrazando unos niños o, o con niños, obviamente eso va a conmover a las personas y recuerden que el voto siempre parte de un principio emocional. Entonces, las cosas que conmuevan va a hacer que quizás yo tenga otro tipo de visión del candidato y solamente me voy a basar en las fotografías que yo vea, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante el contacto directo, porque además el contacto directo hace que las personas veamos a nuestros candidatos como uno de nosotros, como personas que se equivocan, como personas que tienen, por supuesto, una responsabilidad muy grande, pero que también tienen las mismas inquietudes que nosotros. Y en algún momento lo hablemos, ¿no? Lo hablaremos, que los candidatos, los que están de candidatos o las autoridades, igual comen las mismas cosas que nosotros, igual se cansan, igual sufren, igual lloran, eh, igual van a una fiesta o igual comparten con su familia, igual se sirven una bebida, o sea, es exactamente igual que cualquiera de las personas. Sin embargo, el hecho de ser ya una persona pública les restringe también a hacer variadas situaciones, a tener variadas situaciones en el sentido de que eh, les restringe porque también al ser una figura son también en cierto modo una influencia para las personas que los admiran muchísimo, ¿no? Entonces también tienen que saber cuidar mucho cuando una persona está
en esta posición, ¿no? Sin embargo, no les impide también hacer todo con mesura, ¿no? Y por eso es que tenemos también muchísimas observaciones a muchas personas y a veces se los juzga demasiado, ¿no? Les pongo el ejemplo había una ministra de Salud, Ariana Campero, que era una ministra joven que había estudiado en una de las mejores universidades de Latinoamérica, que es la Universidad Cubana, tiene muchos detractores, ¿no? Y mucho apoyo por un lado y detractores por el otro. Sin embargo, fue ministra, ¿no? Por su línea política, qué sé yo. Y yo recuerdo que en algún momento mostraban fotografías de ella, con su vaso de ron en Cuba. Y eso no la hacía menos eficiente, independientemente que su gestión haya sido buena o mala, eso yo no me meto, no nos vamos a meter, pero el hecho de que muestren esa figura y la puedan satanizar por el hecho de haber tenido una juventud como casi la mayoría de ustedes, de nosotros, que es explorando todas las cosas que significa la universidad, ¿no es cierto? Explorando, quizás a algunos les guste pues bailar, seguramente habrá entrado universitaria este año, bailarán, no lo sabemos, ¿no? O alguna vez seguramente compartirán unas bebidas con sus amigos, ¿no? O sea, la universidad es un tiempo de eso. Y ella no, cuando estaba en la universidad no sabía que iba a ser autoridad, ¿no es cierto? Entonces ha vivido su vida como cualquier humano, como cualquiera de nosotros. Pero y al ser autoridad, ser juzgada por su pasado, eso me parece ridículo, ¿no? Es lo mismo que si fuera una relación que yo comenzara a juzgar a mi pareja por lo que ha sido en su pasado, cuando en su pasado no sabía que me iba a conocer, ¿no es cierto? Igual se vuelven relaciones complejas si entramos en ese terreno, ¿no? Entonces pasa muchísimo porque en realidad estamos haciendo daño a la otra persona. Y en el sentido político, sobre todo, que se ha visto mucho de eso, ¿no? O sea, que se lo ve. Claro, ahora pues la la ministra, pero hace unos años estaba bebiendo, o sea, y no deberían ser juzgados así, ¿no? Pero las personas siempre juzgan en un mal sentido, ¿no? En un muy mal sentido, y en realidad hay muchas cosas que observar en ese sentido. Entonces, yo les pongo este ejemplo para que ustedes puedan evaluar ese tipo de situaciones, por ejemplo, en las que nosotros estamos que estamos viendo siempre al estar hablando de autoridades y personajes públicos, ¿no? Las líneas generales de acción. Vamos a tener aquí 3 participantes, 3 personas, eh, mm, 3 personas que van a estar encargadas de áreas absolutamente importantes. Primero, el conductor, ¿no? Que va a ser el jefe de campaña, que habíamos dicho que tiene que ser la persona más importante. Entonces, esta persona tiene toda la confianza y lleva toda la confianza de la campaña misma. Entonces, esta persona, por ejemplo, lleva adelante las reuniones, la persona que preside las reuniones, ¿no? Tiene el voto de calidad para exponer razones y hacer observaciones, es decir, puede decir, esto no me parece, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, cambien este color, pongan esta otra fotografía. Es la persona que va a hacer un control de calidad de todo lo que va a salir. Por eso es que el jefe de campaña tiene que ser una persona que está en todo momento y en todo lugar y enterado de todo lo que está sucediendo, ¿no? Es omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar y en todo momento, ¿no? Y es el responsable de toda esta misión que es la campaña. Tiene obviamente el control de los niveles jerárquicos intermedios. Debajo de él estarán las otras áreas, que son las áreas de dirección, jefaturas de zona, geográficas, todo lo que habíamos visto que está dentro de una estructura de campaña. Y obviamente va a disponer del presupuesto y los medios necesarios. Sabrá si en esta no sé, en esta actividad se va a gastar más, menos dinero, tomará la decisión si se lo va a hacer de una manera muchísimo más amplificada, más grande, toma la decisión sobre el presupuesto. Obviamente otras personas manejan las finanzas, pero quien toma la decisión, o sea, el jefe omnipresente es el jefe de campaña, ¿no? Y a esta persona es a quien se le informa de todo lo que va a suceder dentro de lo de la campaña. Se va a hacer esto, se está haciendo esto, ha sucedido este otro, el candidato de opositor dijo esto, este otro, qué sé yo. Obviamente,
pasa otros filtros, y estos otros filtros son también las direcciones estratégicas dentro de la campaña, ¿no? O los responsables de área. Bien, luego tenemos al responsable de áreas. Estos personajes no deberían ser más de 5 personas, porque si no vamos a tener a demasiadas gentes y muy, muy dispersa toda la información que necesitaríamos tener. Por ejemplo, la participación de estas personas, de estos responsables, se va a centrar en presentar informes detallados de cada una de sus áreas a su cargo, ¿no? De saber exactamente cuál es la situación actual de cada una de sus áreas y obviamente de proponer cursos de acción viables, que hemos dicho que van a proponer, ¿no? Hay este problema, hay esta situación con este candidato. En este sentido, nosotros tenemos que actuar de este modo, proponemos que el plan A sea este y el plan B sea este otro, y quien va a tomar la decisión, desde luego, será el jefe de campaña y dirá, no, no se hace nada, o se hace plan A o se hace plan B, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda tener muchas personas, porque si no estarían siempre asediadas por la presión de tener que aprobar cosas a partir del jefe de campaña, y deben entender que el jefe de campaña debe estar absolutamente dedicado a esta campaña propia durante todo ese tiempo, porque hay algunas cosas que las puede delegar, pero hay otras cosas que no las puede delegar. Sí, luego vienen los asesores, que es la estrategia y la comunicación, que son poseedores del expertise, ¿no? O sea, son las personas que tienen experiencia, que ya han jugado papeles determinantes o han participado de otro tipo de campañas. Y básicamente su rol va a consistir en recordar al equipo el objetivo, el eje de la campaña, ¿no? Siempre van a estar, a veces uno se pierde en los temas publicitarios, en los temas de concentraciones, en las cosas muy menudas, ¿no? Es muy común a veces centrarse en estos temas, pero de repente los asesores tienen que decirles, ok, a ver, no nos perdamos el norte, no perdamos el norte. El norte es poder obtener tales porcentajes o tales respuestas cuantitativas en estos lugares, qué sé yo, ¿no? Entonces va poniéndolos en el eje, nuevamente volviéndolos al eje. Por eso son asesores y siempre asesoran tanto en estrategia como en comunicación. Y tienen que señalar también los posibles sesgos o errores, ¿no? Si se hace esto, se ha cometido este error, no podemos volver a cometerlo nuevamente en la campaña, etcétera. Entonces tienen que ser muy observadores y muy eficaces también en esta asesoría que van a dar, porque debe ser inmediata. No tenemos muchísimo tiempo durante el trayecto de una campaña para poder cometer demasiados errores, y si se los comete, pues hay que enmendarlos inmediatamente, porque una campaña política es una carrera contra el tiempo, donde todo lo que hagamos y decimos se va a ir quedando en la mente a corto plazo del elector, del votante, y ellos pueden tomar su decisión de voto a partir de uno de los errores que hayamos cometido. Y si no lo enmendamos o hacemos algo que realmente nos pueda ayudar a subir la expectativa de los votantes, entonces es una situación muy, muy compleja, ¿no? Entonces, por eso es que hay los asesores que tienen siempre que estar observando cómo se van tomando también las decisiones y cómo es que se va llevando adelante la campaña. ¿Y para qué? A ver, en primer lugar, hay juegos estratégicos, ¿no? Siempre surgen situaciones de cooperación y confrontación. ¿Qué juegos estratégicos hay hoy en día en el Internet que juegan ustedes, juegos estratégicos? A ver, Rainer. Dota, perfecto. ¿Qué otros más? Dota creo que es bastante conocido, ¿no? ¿Qué otro hay? También Clash of Clans y Clash Royale casi. Listen, perdón. Ya, perfecto. Gracias, Jimena. En mis tiempos era StarCraft, puede ser. Algo así. Warcraft también. Ah, Warcraft, eso era en mis tiempos. Es que yo nunca he jugado. Warcraft. Ujú. Que son juegos de estrategia, ¿no es cierto? En la que tenemos que pensar, a ver,
nunca he sido yo muy amante de los juegos en línea, de los juegos computarizados, pero sí es como que hay que armar una estrategia también para poder obtener, ¿no? Age of Empires, sí. Y a ver, mm, ¿quién mejor que para explicarlo? Guido que nos ha dicho y quién más que nos ha comentado. Coméntenos cómo es un juego, o sea, cómo juegan esto. Alison o a ver, Jocelyn dice ajedrez también es un juego de estrategia, desde luego. Guido, si nos puede explicar cómo es, por ejemplo, Age of Empires. Dice, buenas noches. Claro que sí. Adelante. Bueno, eso me parece un juego de estrategias en donde, digamos, empiezas en una civilización y vas evolucionándonos conforme, digamos, puedes armar y seguir, digamos, consumiendo los recursos que existen, digamos, dentro del mapa, recursos naturales que existen, ¿no? Como oro, piedra, madera, y conforme a eso, tienes que ver qué recursos son los más primordiales para después atacar. Puedes escoger una estrategia de contención, ¿no? Esperar a que te ataquen Ujú. y posteriormente, una vez que ya te has fortalecido, atacar con todo. Es un juego de estrategias, o puedes directamente atacar una vez que apenas que veas que tu oponente está débil, entonces atacar con todo. Es un juego de estrategias, tienes que ver cómo está tu, tu competidor, tu oponente, de acuerdo Ujú. a sus debilidades y fortalezas, ¿no? Perfecto, exactamente. Ahora, nos hablaban también del ajedrez. ¿Tendrá similitud? ¿Quién nos ha dicho el ajedrez? Alison, ¿no? Jocelyn. Jocelyn, ¿tú juegas ajedrez? Clash Royale también nos han dicho, Alice. Ah, entonces sí tiene muchísima similitud. Súper, qué interesante eso, Alison. Y efectivamente tiene muchísimo que ver también con cómo nosotros enfrentamos una estrategia, ¿no? Y estos juegos, aparte de que son un poco enviciantes, ¿no es cierto? Ustedes mejor que nadie deben saberlo. Es justamente porque tenemos muchísimas oportunidades también de seguir creciendo dentro de lo que es nuestra propia estrategia. Entonces, sí nos pueden ayudar, digamos, a tomar decisiones rápidamente, ¿no? Porque cuando estamos en el juego tenemos que tomar decisiones rápidamente. Ustedes mejor que nadie lo saben porque ustedes juegan estos juegos. Tomar decisiones
inteligentes y a veces decisiones muy em, avesadas, ¿no? O sea, muy rápidas en las que se tienen que tomar decisiones y estas decisiones obviamente van a tener sus consecuencias y en ese momento sabremos si nuestra consecuencia habrá sido buena o mala o nuestra decisión habrá sido buena o mala, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener que cooperar quizás con algunos dentro del mismo juego, etcétera, ¿no? Entonces, hay situaciones de ataque y contraataque, hay que, ustedes lo que van a hacer, por ejemplo, cuando estén jugando uno de estos juegos que nos describen perfectamente, tanto Guido como Alison, son un poco anticipar estas oportunidades, las amenazas, de dónde vienen a atacarme, o si yo voy a atacar primero, como nos decía, porque uno ya una vez que se quizás llena de herramientas para poder luchar, comienza a atacar en lugar de esperar que a uno lo ataquen, ¿no? Entonces, o voy a tener que cooperar quizás con mis vecinos ah, o verlo de este modo, ¿no es cierto? Yo más experta, digamos, en el tema de, no sé cuál de ustedes ha visto Game of Thrones. Pongan el dedito si han visto, por favor, Game of Thrones. Guido ha visto. ¿Nadie más ha visto? Jimena ha visto. Ashira ha visto. Geraldine ha visto. Ucha, tienen hartas tareas que mirar. En realidad, esta serie es muy buena porque habla muchísimo de economía y estrategia. Entonces, cuando ve la estrategia, va a ver que hay situaciones de ataque, contraataque, que es muy dinámico, que se tienen que ver. No es algo que nosotros podamos decidir, sino que es una serie en la que nosotros vemos justamente cómo poder aliarnos quizás con otro de los ay, ¿qué se llaman? Se me ha ido de la cabeza. Nos aliamos entre países, entre regiones dentro de esta estrategia, ¿no? Dentro de esta serie se van aliando como para tener más fuerza, se van aliando de uno y de otro lado, etcétera. Entonces se va viendo cómo se van a alinear los recursos, cómo van a poner el dinero, de dónde lo sacan y construir esta viabilidad para poder llegar al objetivo que es ganar. Entonces nosotros a la derecha vamos a ver, por ejemplo, un pequeño cuadrito que nos describe un poco lo que estábamos diciendo, los juegos de estrategia que ustedes son protagonistas, que ustedes juegan, que son, por ejemplo, cómo vamos a poner a nuestras milicias armadas para que puedan enfrentarse a la otra, ¿no? Por un lado están los amarillos que van a tener en su primera línea a los elefantes, luego tendrán a la caballería, luego tendrán al medio los mercenarios, detrás los ciudadanos y al final los veteranos, ¿no? Entonces, por otro lado están ellos y saben por dónde van a ir, ¿no? Y por otro lado van a tener en los rojos van a tener en primer lugar a los caballerías, luego los demás que dice ahí, princes, trialis, etcétera, ¿no? Es decir, la caballería romana va a perseguir a la va a perseguir a los que son también de la caballería y los va a hacer huir, ¿no? Fuera del campo de batalla. La legión va a romper las líneas y va a atacar. La caballería romana va a regresar a atacar a los veteranos por la espalda, ¿no? Entonces, ahí se teje una estrategia, ¿no? Es decir, yo sé que soy el rojo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a atacar? Nosotros generalmente pueden tener esta alineación, qué sé yo. Lo mismo en el fútbol, ¿no es cierto? Por eso se presentan las alineaciones de los equipos, que pueden tener poca, mucha o nada de variación en el momento del partido. Entonces sabemos cómo van a actuar. Mi caballería puede ser, qué sé yo, los aleros, puede ser la defensa, no sé.
¿no? En el sentido de que sabemos cuáles son las características de los jugadores, se los estudia antes, es la labor del técnico, etcétera. Entonces también es un juego donde estamos entrando en las estrategias. Y para todo tenemos una estrategia. Si de repente ustedes, por ejemplo, están ahora, que esto obviamente no es un juego, pero están en la carrera con 6 materias, entonces tendrán una estrategia de ponerle un determinado número de horas cada día a todas las materias para poder ser equitativos, de leer algunas de estas otras materias, etcétera, etcétera, y de este modo poder generar su propia estrategia de aprendizaje, ¿no es cierto? Y al final su resultado obviamente será poder vencer el semestre. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos utilizando estrategias y obviamente que las decisiones que a veces tenemos que tomar son decisiones rápidas, ¿no? O sea, decisiones que van a marcar muchísimo el curso de la estrategia en sí. Hay esta estrategia mixta, por ejemplo. Estrategia mixta porque va a tener muchísimo de lo que es hoy en día redes sociales. Por ejemplo, porque ahora el ciberespacio, ¿no? Todo lo que conocemos como la red, la nube, tiene un enfoque de potenciar al votante, ¿no? A la persona que va a votar por nosotros. Esto está dividido en una inteligencia política, en esta inteligencia política digital, que vamos a tener que analizar cuáles son los patrones de las personas dentro de la misma estrategia que tendría que estar, la inteligencia política digital de que podamos ver cómo llegar a los electores a través de una estrategia que sea plena, digital que sea plena. También vamos a tener que tener una estrategia política. Nuestra estrategia política, que es lo que hemos estado hablando ahora, cómo actuar, cuándo actuar, qué tipo de investigación hacer, etcétera, etcétera, en todos los casos que nosotros vayamos a ir observando. Y por otro lado, vamos a tener también la producción audiovisual, toda esta producción que tiene que hacer el área de comunicación, en la que vamos a tener videos, vamos a tener memes cortos, todo lo que se pueda, fotografías, todo lo que se pueda ver de una manera digital, y el lanzamiento de las campañas, que también tiene que ser una transmisión a través de Facebook, a través de links por el WhatsApp, Telegram, llamadas. Es decir, todo lo que tenga que ver ahora con redes sociales que ya son parte de nosotros, ¿no es cierto? Habíamos hablado que las redes sociales han llegado a las campañas políticas para quedarse, así como han llegado también a nuestras vidas para quedarse, y todos funcionamos en base a todo lo que vaya sucediendo dentro de las redes sociales, ¿no es cierto? Y todos nos enteramos antes por las redes sociales, e incluso también nos enteramos de noticias falsas porque somos fácilmente manipulables cuando estamos en las redes sociales, ¿no? Podemos creer, aunque no constatemos la fuente. En algún momento, cuando hablemos de redes sociales para campañas políticas, vamos a ver cuál sería la manera más responsable de reconocer un fake, ¿no? O una noticia falsa. Porque obviamente esa es nuestra responsabilidad como ustedes, como universitarios, personas académicas que se están formando, obviamente no tendrían que tener esta inclinación a compartir algunas noticias falsas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser responsables y averiguar siempre una fuente para que nosotros podamos dar certeza de que esto es o no es cierto, ¿no? E incluso a veces las mismas fuentes no son del todo confiables, ¿no? Y eso se ha podido ver en las últimas campañas, o sobre todo en la situación esta que ha sucedido en 2019. Entonces, esas son nuestros tipos de estrategias. En nuestra estrategia mixta siempre va a tener todo lo que es enfocado al ciberespacio, con la inteligencia política digital, una estrategia política también a través de lo digital, una producción audiovisual y el lanzamiento de campañas o el seguimiento de las campañas a través de lo digital. También tenemos un embudo de conversión.
Este embudo de conversión realmente es bastante interesante porque en realidad va a ser cómo lo medimos a través de cómo lo medimos a través de lo digital, ¿no? Porque nosotros también tenemos que ir viendo cómo vamos a medir que haya tenido un alcance todo el trabajo que estamos haciendo digitalmente. Es decir, cómo vamos a medir que estamos teniendo una absoluta penetración, una buena táctica, etcétera, a través de este embudo de conversión. Es decir, el primero es un alcance, ¿no? O sea, hacemos una publicación que tenemos un objetivo de que esté al alcance de 1 millón de personas, ¿no? El siguiente paso, el siguiente, la siguiente manera, el siguiente filtro que vamos a tener es cuántos clics hemos tenido en el enlace. En este sentido, hemos tenido 100,000. Hemos llegado a 1 millón de personas, el alcance estaba enfocado para 1 millón de personas, pero de este 1 millón de personas, solamente 100,000 han hecho clics en el enlace y han podido ingresar a nuestra propia, a la campaña digital que estamos lanzando. El tercer filtro va a ser los mensajes de WhatsApp, que son leads, ¿no? Que son oportunidades, es decir, cuántos mensajes de WhatsApp estamos haciendo que se constituyen en un lead, que van a ser 1,000. Entonces vamos bajando, obviamente, con un alcance mayor. No necesariamente sabemos que todas estas personas van a cliquear en nuestro link. Vamos a tener, obviamente, un reducido de acuerdo al alcance que vayamos teniendo. Luego vamos a tener que el potencial votante son 100 personas de un alcance de 1 millón que hemos tenido, de acuerdo a cómo haya sido nuestra campaña digital tan efectiva o no, podemos llegar a como 100. Y al final, los que van a decidir el voto en base a la estrategia digital que yo haya lanzado pueden ser 10 personas. Entonces van a ver cómo es que se va reduciendo este embudo de conversión para que nosotros sepamos cómo tienen que ser los alcances. Entonces tenemos que ir, obviamente no quiere decir que con esto yo saque solo una propaganda vía digital, imágenes, qué sé yo, y con eso ya me he asegurado 10 votos. No, sino que hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Por eso es que en temporada de campaña ustedes mismos han sido testigos que hemos tenido pues así una lluvia, pero lluvia de campañas digitales en nuestro celular. Ni bien abríamos, era ya un color, el otro, y así todos estábamos asediados por el tema político y de repente había algo que nos interesaba, le hacíamos clic. Si seguíamos todavía toda la publicación, quizás lo podíamos compartir o qué sé yo, ya nos estábamos volviendo unos potenciales votantes, pero que de repente algún error en la campaña, alguna mala declaración o algo en lo que yo no esté de acuerdo, que esté a favor o en contra de mis principios, puede generar que yo vote o deje de votar. Entonces, este embudo de conversión es más o menos una muestra de cómo nosotros podríamos ir teniendo este alcance a medida que hacemos y utilizamos estas estrategias digitales. Bien, entonces, este es nuestro War Room. Del cual hablamos, se divide en 4 grandes grupos, que primero vamos a tener para el análisis, obviamente un analista que se va a tener que encargar de lo que es el relato, un data análisis, un informe, ¿no? Dentro de lo que va a ser la estrategia digital, obviamente. Un analista, ¿no? Que va a tener que hacer todas esas tareas. Luego, para la estrategia, obviamente, un estratega que va a solicitar, va a diseñar, va a coordinar y va a monitorear. Luego, alguien que esté encargado de la producción, que sea un diseñador, un editor, un programador. Y alguien que esté en las operaciones, que sea un digital, un presencial,
y que alguien que impulse las tendencias y recluten personas, ¿no? Entonces, para una estrategia digital se sugiere trabajar en estas áreas. Obviamente que de repente entre el análisis y la estrategia la va a hacer una persona o la producción la van a hacer dos, ¿no? No necesariamente un editor, un diseñador, un programador y así tenemos tres personas, sino de pronto una que sea a cargo de las tres, si no es una campaña demasiado grande o si tenemos costos altos o costos bajos como para que podamos cubrir también el ingreso de muchas personas a cada una de estas áreas. Entonces, tenemos ahí estas 4 estrategias y una oficina de operaciones permanentes donde van a haber diseño de las operaciones, ¿no? Diseñando que va a ser un trabajo de 24/7, luego donde se ejecutan las operaciones, y luego donde se monitorean las operaciones, ¿no? Entonces tiene que ser como otra oficina todo lo digital, porque realmente lo digital abruma, en cierto modo, entonces estas operaciones tienen que ser de este modo, ¿no? Entonces tenemos esos 4 grandes grupos que van a constar del análisis, de la estrategia, de la producción y de las operaciones. Bien, y estamos en lo que es la estrategia y las operaciones mismas, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, la estrategia básicamente va a estar centrada en lo que es la imagen política, la imagen del candidato, todo lo que nosotros vamos a mostrar, porque hemos dicho que el candidato es nuestra cara visible de toda la estrategia, de todo lo que queremos llevar adelante en la estrategia misma que hemos concebido para, para una campaña. Entonces, esta imagen política, ¿no? ¿Qué imagen vamos a dar? Es una imagen de una persona letrada, de una persona que está más con el pueblo, más popular. O sea, ¿qué imagen se va a generar? Una narrativa política, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer a los votantes? ¿Cuál va a ser mi narrativa? O sea, ¿qué va a ser lo que yo voy a repetir hasta que los votantes también estén convencidos de que dar su voto hacia mi partido o hacia mi persona sea la mejor decisión que puedan tomar? Y hay que evaluar siempre los tiempos políticos porque tanto la imagen política como la narrativa política puede variar con estos tiempos políticos. ¿Quién me da un ejemplo de todo lo que se ha hecho en estrategia de imagen política, narrativa y de los tiempos políticos que hayamos tenido en nuestras últimas campañas? Va a tener que ser voluntario obligatorio. Alison, adelante, por favor. Ya, gracias, Alison. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Quién más? Ya que no hay voluntarios. Belén. Buenas noches, Belén. ¿No tienes audio? Ya. Gladys.
Licenciada, buenas noches. Buenas noches, te Estaba escuchamos. pensando. Sí, estaba ahorita recordando también, o pensando quién podría o qué candidato ha tomado una de estas estrategias. O cómo nosotros las hemos visto. Mm, A ver, Emilce. Licenciada, buenas noches. Mm, Tal vez cuando estaba de presidenta transitoria Yanina Áñez, que como que trataba de transmitir un mensaje de que estaba muy, al ser madre, estaba muy, ¿cómo se podría decir? De manera cálida con las mujeres, o sea, que sentía las pérdidas de otras mamás, algo así, o sea, como todo eso que pasan las mujeres. Siento que de alguna forma se agarró mucho em, de eso que pasa, ¿no? Día a día. Ya, perfecto, me parece un muy buen ejemplo también, ¿no? Que ella siempre decía y todos la ponían como que es la madre de los bolivianos, ¿no es cierto? Sí era una narrativa, ¿no? Como para que también tenga muchísimas personas al, al cuidado, ¿no? O muchas personas en realidad inclinadas hacia esa posición. Pero otro, entre imagen y narrativa política, yo pondría, por ejemplo, al candidato Carlos Mesa. Tiene una imagen política ¿cómo? ¿Cómo es su imagen política? Melanie. Bueno, según lo escuchaba y también iba leyendo algunos fragmentos del periódico, la imagen política que refleja Carlos Mesa es como de alguien, digamos, que sabe, conoce muy bien de la historia de Bolivia, como también lee varios libros, se dedica a la lectura, entonces tiene mucho conocimiento, entonces se lo ve como un representante que tiene mucho conocimiento. Ya. ¿Y cuál sería su narrativa? Su narrativa quizá puede ser que las cosas que quiera hacer, digamos, plasmar en el país, es en base del progreso, viendo también toda la historia que ha recorrido Bolivia. Entonces, desde ese lado, tal vez licenciada, o tal vez estoy mal en esa parte. Ya. A ver, vamos a analizarlo un poquitito. La imagen política de este candidato ha sido una imagen, obviamente, de una persona un poco académica, ¿no? Que tiene conocimiento en algunas áreas específicas, un conocimiento muy profundo, eso no se le puede negar nada, una trayectoria periodística, una trayectoria de investigación amplia, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cuál era su narrativa política? Su narrativa política era también desacreditar muchísimo al entonces candidato, a los candidatos que sean del MAS, ¿no es cierto? A cualquiera, porque han utilizado la misma narrativa para ambas. Y sobre todo la narrativa que han utilizado para la campaña de 2020 eran los 14 años, ¿no? 14 años, que entonces se hacía tan repetitiva que todos ya también nos hacíamos eco de esa frase. ¿Y habrá tenido éxito esta su imagen política? Porque lo vemos como una persona como nosotros. Mashir. Morales Zúñiga.
no se te oye, Morales. Michelle. Buenas noches, licenciada. Yo creo que sí, porque al ser, bueno, me acuerdo que en las campañas que hacía referencia que iba a entrar jóvenes, personas preparadas, académicas. Entonces, al ser el así, ah, yo creo que tal vez él mostraba eso. Ya. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Yo creo Adelante. que sí tuvo un fuerte impacto la estrategia de Mesa, ya que en el 2020 sacó el segundo lugar, ¿no? Ante Catacora. Y bueno, pese a que tuvo el apoyo de muchísima gente, ganó el MAS, pero sí le funcionó la estrategia, ¿no? Y más que todo, haber mencionado los 14 años de presidencia del movimiento al socialismo y obviamente que contra la constitución política del Estado, cosa que hizo bien al recalcarlo también porque está contra la constitución, ¿no? Perfecto, gracias, Sharon. Sí le ha funcionado y no le ha funcionado. Ya desde mi punto de vista, un poco más empapada en el tema, ¿no? Primero que no le ha funcionado con los sectores populares. Ustedes, los sectores populares, ya no van a confiar en otra persona que sea tan lejana a ellos. El voto duro no se va a mover del partido del MAS mientras no sea otra persona que no sea absolutamente empática con sus necesidades. Y ahí no le ha funcionado. Por otro lado, sí le ha funcionado la narrativa, pero sin embargo, diría que le ha funcionado y no, porque también no le ha funcionado en el hecho de que eh, la consigna, como lo habíamos dicho en la anterior clase, la consigna era sacar al MAS y no era un proyecto político, ¿no? Es decir, que cualquiera que hubiera ido con la consigna de tenemos que sacar al MAS hubiera tenido también ese apoyo. Y ha sido más que todo un apoyo a la consigna y no tanto un apoyo a la persona. El apoyo a la persona se lo ha dado la clase media, sobre todo, ¿no? Y porque el apoyo de la clase popular estaba totalmente inclinada hacia el partido del actual gobierno, ¿no? Entonces ahí juega mucho la imagen y la narrativa política. Ustedes lo han visto a Carlos Mesa bailar, a Carlos Mesa, no sé, ser un poco más cercano a la gente. Ha tratado de mostrar unas fotografías subiéndose, por ejemplo, a un micro en Santa Cruz, tomando helado de canela en el cementerio, pero no se lo saca del encuadre que nosotros ya tenemos de él como una persona bastante académica, ¿no? De clase media alta, que no necesariamente va a ser la mejor representación para los sectores populares, ¿no? A ver, Mashir nos dice, vamos a leer, y me agrada, Mashir, que hayas podido participar aunque no tengas audio, porque eso significa que estás atendiendo la clase. Y las personas que justo cuando comienzo a preguntar se salen, ¿no? Igual van a participar tarde o temprano en la clase. Entonces, Morales Zúñiga dice, creo que en la segunda elección 2020 no le funcionó esta estrategia debido al gobierno transitorio que se lo llamaba Pititas y él estaba ligado a estos. Sí, también ha sido otro de los puntos, ¿no? Y pienso que el MAS ganó porque te representaba dos lados de la moneda. Arce, un señor letrado, estudiado, preparado y ligado en cierta forma a los llamados Pititas que pueden ser de clase media alta y Choquehuanca que pertenecía a la clase popular del pueblo de quienes ya tenían el apoyo. Y es eso, ¿no? Justamente lo que yo les decía, porque una persona que estaba muchísimo más ligada, no quiere decir que, a ver, estaba muchísimo más ligada a una vida académica, una vida así, nadie le quita todo eso que es el señor Mesa, me parece una persona con una trayectoria increíble también.
pero su imagen no necesariamente bajaba hacia lo popular. Y lo que primero debieron haber hecho sus estrategas es ver qué porcentaje de personas de clase media hay en Bolivia, qué porcentajes de clase media alta y qué porcentajes del área popular, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que dirigir nuestra imagen? ¿Cómo tenemos nosotros que empatizar con ellos para no creernos el capataz que va a estar por encima, ¿no? Sino ser alguien con quien se puede dialogar. ¿Por qué en todos los conflictos, por ejemplo, dicen queremos hablar con el presidente o con el vicepresidente? Queremos hablar con el vicepresidente porque él nos va a entender. ¿Por qué? Porque representa a este grupo de personas. Entonces, esa es la imagen política que se proyecta y la narrativa política tiene que estar pues de acuerdo con eso, ¿no? La narrativa política que ustedes dicen de los 14 años sí le ha funcionado, desde luego, porque muchísimas personas han estado de acuerdo con eso y han pasado su voto más por la narrativa, como decíamos, que por la imagen, que por la persona, y ha alcanzado un nivel interesante de votación, que claramente se ve también en el Senado hoy en día, ¿no? Pero vemos también que la imagen y la narrativa que ha utilizado el MAS ha sido pues también bastante, después de unas encuestas que le daban una pérdida abismal a este partido, ha tenido también muchos aciertos dentro de lo que ha sido su estrategia, ¿no? Y obviamente que los desaciertos de la del gobierno de Áñez, pues han jugado también un papel ponderante hacia la pérdida de comunidad ciudadana, ¿no? Que todos los errores también se lo atribuía a Carlos Mesa, que también ha apoyado a este gobierno, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos las operaciones, que hablamos de la central de operaciones digitales, que habíamos dicho de donde vamos a sacar información digital en todos los medios, por todas las redes, los medios de comunicación masivos que hemos visto que son la radio, que son la televisión todavía, que es masivo también el Internet, pero por ejemplo el Internet no me va a llegar a áreas rurales, ¿no? ¿Cómo ha llegado a áreas rurales el actual partido de gobierno? A través de la radio, a través de la televisión hasta donde llega. Obviamente también se ha enfocado en lo que es digital hacia ellos, pero donde más les ha llegado ha sido a través de la radio, a los lugares más recónditos de nuestro país. Todavía llega la radio y sigue siendo un medio de comunicación efectivo y eficaz. Y la movilización de tierra, estos streamings que los vamos a hacer también a través de lo digital, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer en una campaña en plena pandemia, por ejemplo, si no pueden asistir a un meeting, pero hacemos un recorrido, no sé, lo hacemos con un streaming, un live, un video que esté en tiempo real y que todas las personas puedan seguirme también desde donde estén, desde su trabajo del minibús, están caminando en el gimnasio, en el mercado, en la cocina, qué sé yo, uno puede entrar al internet y poner eso en vivo y escuchar lo que está, el discurso de un político o el meeting o la concentración. Y cuando tenemos nosotros ya habilitada la campaña Tierra, como lo hemos tenido en las últimas campañas subnacionales sobre todo, ya hacer ambas estrategias, porque obviamente después de la pandemia hay mucha gente que prefiere cuidarse y no asistir a aglomeraciones de personas y también tiene la opción de poder conectarse por los medios del internet, ¿no? Entonces, estas son un poco las estrategias y las operaciones que nosotros tenemos. La imagen siempre hay que mostrar al candidato digitalmente empático con las personas, ¿no? Por eso es que incluso hemos visto a candidatos bailando, saltando y haciendo muchísimos videos en las plataformas de redes sociales que están más enfocadas a los jóvenes, por ejemplo. Hemos visto algunos, no sé si ustedes han visto algún video, por ejemplo, de la ex candidata Áñez, cuando ella se la veía cocinando y tenía esto que nos decían a las compañeras, esta imagen de es la madre, porque cocina, cuida a sus hijos, qué sé yo, entonces se ha tratado de hacer un video que pueda más o menos reflejar esa imagen que querían darle, ¿no? Entonces también se ha transmitido por los medios y de acuerdo a cómo podíamos ver, un video no puede ser largo porque eso lo vamos a hablar, pero la concentración de una persona en determinadas publicaciones que nosotros vemos en internet se reduce pues a segundos. Si algo nos interesa recién le vamos a hacer clic, entonces por eso es que nuestra primera imagen tiene que ser impactante para que podamos hacer clic y podamos terminar de ver todo la publicación digital.
La narrativa política igual tiene que ser una narrativa constante, tiene que ser digitalmente no cansadora, tiene que tener frases cortas. ¿Por qué? Porque a ninguna de las personas que navega por internet le gusta leer, pues, cosas demasiado largas, ¿no? Porque además leer textos demasiado largos en nuestro celular ya se va haciendo complejo. Porque es chiquitito, porque a veces nuestras pantallas están rotas, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, sí, en cambio, si resumimos todo lo que queremos decir en esta narrativa en 2 frases, en 3 hashtags, qué sé yo, entonces ya sabemos y las personas obviamente van a mentalizar qué es lo que estamos intentando decir, porque además esta estrategia va a estar apoyada a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Si yo veo ahí simplemente por decirles 14 años de uno de los partidos o del otro, vamos a salir adelante, entonces ya sé a qué me lleva cada uno de estos 2 hashtags, que ya lo he escuchado en la tele, ya lo he visto en la tele, ya lo he escuchado en la radio, etcétera, ¿no? Entonces se refiere a ese tipo de narrativa. Y los tiempos políticos, cuándo lanzar una publicación y cuándo no hacerla. Por ejemplo, si de repente lanzo una publicación y de repente se viene una noticia que tiene que ver con la publicación que yo he hecho, o que yo estoy apoyando, por ejemplo, a los transportistas, y los transportistas se vienen con un paro, con estos sus paros de las 1000 esquinas. Entonces, al final estoy apoyando el paro o estoy apoyando a los transportistas, estoy apoyando sus demandas. Entonces, hay que saber muy bien los tiempos políticos de lo que va sucediendo, ¿no? Y de las cosas que se van a lanzar. Una vez que lo lanzamos, algo que vamos a verlo en la clase de campañas a través de redes sociales del Internet, es que el Internet tiene memoria. Todo, y esto es para todos, ¿no? No solamente en lo político, pero todo, absolutamente todo lo que publiquemos se queda grabado. Porque de repente alguien le saca una captura, porque de repente se queda todavía en la nube, si son políticos muchísimo más aún. Entonces no puede ser que nosotros publiquemos algo y luego lo borremos, porque ya va a haber una huella de que hemos hecho esta acción, ¿no? Entonces igualmente con nosotros mismos. Esas son un poco las estrategias y las operaciones que cómo manejamos digitalmente en la campaña de los políticos. Haremos un pequeño break, así se me está secando la boca, así que voy a ir por unos dulces y un vaso de agua. Les sugiero que hagan lo mismo y nos vamos a ver de aquí a 10 minutitos, ¿ya? Entonces en 10 minutitos otra vez nos sentamos, vayan, estiren las piernitas y nos volvemos a sentar ya para continuar con nuestros debates, que ahora sí vamos a iniciarlos, ¿ya?